Bienvenidos y bienvenidas a este canal que hemos dado en llamar Filosofía Aletheia. Mi nombre es Alberto de Francisco, soy profesor de filosofía y hoy vamos a hablar de Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia. A fines del siglo VII, principios del siglo VI, nace en Mileto el primer filósofo de la historia, Tales de Mileto, aproximadamente en el año 624 a.C. y muere en el año 548 a.C. Tales fue uno de los 7 sabios de la antigüedad. Fue el primero que se abocó a la filosofía de la naturaleza. Mileto, colonia griega ubicada al noreste del mar Mediterráneo, fue un lugar estratégico, un lugar donde vivían en su mayoría marinos y comerciantes. El comercio fue un factor que dinamizó los cambios que se produjeron en esa sociedad. Mileto era geográficamente un punto estratégico, tenía una posición de privilegio, podríamos decir, porque a través de Oriente, de los lugares vecinos como Babilonia y Egipto, le provenían los desarrollos científicos de la época. Por lo tanto, los filósofos jonios, los filósofos de Mileto, recibieron esos desarrollos científicos y los tomaron para sus estudios filosóficos y sus planteos filosóficos. En la calle de dicha ciudad, en el mercado, en las tabernas, transcurrían todo tipo de personas de distintos orígenes, de distintas creencias, de distintas costumbres. Y eso fue lo que permitió a los filósofos milesios desarrollar todo su pensamiento y dejar a un lado el pensamiento mítico y pasar a un pensamiento más racional. El no poder desarrollar costumbres y valores comunes los hizo desarrollar su propia racionalidad. Por eso no es raro que en esta ciudad y en este contexto surja el germen del pensamiento científico y filosófico que los griegos llamaron logos y que nosotros conocemos como razón. Bien, en este contexto nace nuestro primer filósofo, Tales de Mileto. De Tales no tenemos ninguna obra escrita por él, ni a ciencia cierta sabemos si ha escrito algo. Solo tenemos menciones y referencias hechas por otros autores, principalmente por Aristóteles, es el que más lo nombra. Igualmente Platón también lo nombra en sus escritos, pero no tenemos nada escrito, como dije, y tampoco sabemos si ha escrito algo durante toda su vida. Se sabe que fue un gran geómetra. De hecho, muchos lo recordarán por el teorema de Tales, y también se cuenta que fue un gran astrónomo. De hecho, se dice que en el año 585 a.C., más precisamente en el 28 de mayo del año 585 a.C., Tales de Mileto predijo un eclipse de sol. La visión racionalista de Tales no lo hizo ateo, pero buscó entender la naturaleza más allá de lo propuesto por el contexto de la época, más allá de los relatos míticos de Homero y Hesíodo. Tales no pensaba la realidad como creación misteriosa de los dioses, sino más bien como una manifestación material. La divinidad misma era pensada por él como una inteligencia que rige al universo, al cosmos. Tales fue el primero que pensó en el principio de todas las cosas, o por lo menos el que tenemos registro que ha sido el primero. Y Tales decía que el principio de todas las cosas, o sea, el arjé, el comienzo, el principio, era el agua. El agua era el principio de todas las cosas para Tales. ¿Por qué el agua?
porque todas las cosas se nutren de la humedad, y el fin último de la humedad es el agua. Esta es una visión un poco homérica que tiene Tales, tal vez también, obviamente, por el contexto en el que vivió, en el que transcurrió. También hay que pensar que Mileto, como dije antes, era una ciudad llena de islas, donde el agua estaba presente en todo. Eso obviamente creemos que ha influido hondamente en el pensamiento filosófico de Tales, de preguntarse por el principio y que la respuesta a esa pregunta sea finalmente el agua. Si bien Tales fue el primero que se preguntó por el arjé, por el principio de todas las cosas, no fue el único. Hay casi 100 presocráticos, 100 filósofos antes de Sócrates que se preguntan y tratan de responder a esta pregunta. Tales tuvo un discípulo llamado Anaximandro que también quiso responder a esta misma pregunta. Y Anaximandro respondió con lo apeiron, que quiere decir lo indefinido, ¿sí? Otro que respondió a esta misma pregunta fue Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. Los tres de Mileto, los tres de la ciudad de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Y Anaxímenes también responde a esta pregunta diciendo que el principio de todas las cosas, a diferencia de su maestro y también de su antecesor Tales, se diferencia y dice que el principio es el aire. Hay muchos más presocráticos que van a responder a esta misma pregunta que se hizo en el origen Tales. Pitágoras, por ejemplo, diciendo que son los números. Heráclito diciendo que es el fuego. Parménides introduciendo el concepto de ser, que es el ser, el principio de todas las cosas. Y muchos más. Para finalizar, voy a contar dos anécdotas que describen un poco al filósofo. Describen a Tales, pero por lo tanto también describen a los filósofos posteriores y un poco marca a la filosofía. Una de las anécdotas la cuenta Platón en el Teeteto, que dice que Tales iba un día caminando, mirando hacia arriba, mirando el cielo, seguramente las estrellas, y por mirar hacia arriba justamente, se cae, se tropieza y cae en un pozo. Lo cual esto fue burla de su criada, la que le dijo que tanto mirar hacia arriba y no ver su realidad, no ver lo que estaba pasando a su alrededor, se terminó cayendo. Esto un poco describe al filósofo, ¿no? Que está muchas veces el filósofo abstraído en su propia realidad, en su propio mundo, y no ve las cosas que le pasan alrededor. La segunda anécdota la cuenta Aristóteles y cuenta que Tales, gracias a sus conocimientos astronómicos, pudo predecir, además del eclipse, pudo predecir una gran cosecha, una muy buena cosecha de aceitunas, y alquiló muchas prensas de aceite para esa gran cosecha. Cuando llegó el momento, fue, como dijo Tales, hubo una gran cosecha de aceitunas y dejó impresionados a todos. Con esa gran cosecha obtuvo grandes ganancias y también dejó este mensaje entre líneas, como que la filosofía puede ser útil e inútil a la misma vez, ¿no? Como que con sus grandes conocimientos filosóficos y científicos pudo predecir algo que le provenía algún tipo de bien. Pero ese no era el fin de la filosofía. O sea, si Tales lo quería hacer, lo podía hacer y de hecho lo hizo. Pero para eso no eran sus conocimientos. Por eso muchas veces la filosofía es el saber por el saber mismo. No para sacar algún rédito. Si bien se lo puede sacar, Tales prefirió durante toda su vida no sacarle esa utilidad mercantilista, podríamos decir, a sus conocimientos científicos y filosóficos. Esta actitud que tuvo Tales muestra
desde el origen de la filosofía un rasgo característico de ella, que es el desinterés por lo material. Muy bien, hoy vamos a dejar hasta acá. Los próximos videos seguramente vamos a seguir profundizando en la historia de la filosofía, así que si te gustó este video, deja tu like acá y suscríbete y activa la campanita para saber cuando subimos un nuevo video, y compartí este video también para que podamos seguir creciendo en este canal que hemos dado a llamar Filosofía Aletheia. Y podés seguirnos, como saben, en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, como Filosofía Aletheia. Así que nos estamos viendo en los próximos videos. Hasta la próxima. Chau.